¿Listo? Ok. Aquí esperando, ¿verdad? Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Vamos a continuar esta serie de lecciones acerca de la identidad de la iglesia. Como usted puede recordar, hemos venido aprendiendo y recordando diferentes aspectos que tenemos todos aquí en común y que nos unen, que nos hacen parte de un grupo de personas que tienen una identidad en especial. Y el día de hoy vamos a ver que como iglesia de Cristo somos la familia de Dios. Así es, somos la familia de Dios. Muchas veces cuando pensamos en la familia creemos que es algo meramente humano, donde está el papá, la mamá, los hijos, pero en realidad la familia es algo que viene de Dios. Es un plan de Dios. Usted se pone a ver y es algo que está en toda la creación. Hay familias de personas, hay familias de animales. Desde el inicio en el Génesis se instituyó la primera familia y todo esto es el sello de Dios marcado en la humanidad y por eso desde el inicio el ser humano se ha organizado en familias y no se ha caracterizado por ser aislado en cada uno de sus miembros. Siempre el ser humano ha buscado la cercanía, la pertenencia, la comunidad. Y entonces hoy vamos a hablar de la familia de Dios. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la cual es muy fácil decir hermana Norma, hermano Martín, hermana Carmen, hermana Maciel, y esto se convierte casi que en un apodo que pongo a la par del nombre de las personas con las cuales yo vengo a adorar el nombre de Dios. Es como si les pusiera a la par un título que lo identifica a usted muchas veces como un adorador conmigo, cuando le digo hermano o hermana. Sin embargo, cuando salimos afuera del local de reunión, muchas veces, si no entendemos que somos la familia de Dios, fuera de acá, ese hermano o hermana casi que queda sin efecto. ¿Por qué? Porque no entiendo realmente a qué yo me he sumado. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos la familia de Dios, con mucha dificultad, y algunos nunca llegan a lograrlo, vamos a poder gozar completamente de las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para su familia. Viéndolo del otro lado, si entendemos qué significa que somos la familia de Dios, con más facilidad vamos a poder entonces vivir plenamente nuestra vida espiritual. Y de esa manera nos vamos a poder sentir llenos fuera de este lugar. Y no solamente va a ser este lugar cuando estoy con las personas donde yo tengo hermanos y hermanas en Cristo. Por no entender la familia espiritual de Dios, muchos se enfrían. Decía hoy un hermano en la mañana en una clase que estaba llevando, cuando una persona lleva un entrenamiento como soldador, si esa persona hace el trabajo, viene, solda, ¿verdad? Por todas partes y viene a presentar al instructor esta pieza y esa pieza está floja, tiene grietas, se puede quebrar, se falla en ese proyecto. ¿Por qué? Porque soldar literalmente tiene que ver con hacer que dos o más piezas se vuelvan una sola. Y así debe de ser cuando nosotros somos añadidos al cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros quisiera tener una oreja que fácilmente se le cae cada semana y tiene que volverla a poner, ¿verdad? O un diente que anda ahí flojo y cuando termina de comer tiene que revisar a ver si no quedó entre el plato, se le fue en la servilleta. ¿Verdad que no? Es que se ríen.
Tal vez se lo tragó. No, mentira, estoy bromeando. Seriedad, hermanos. Es una clase bíblica. Mi punto es, si no esperamos eso de nuestro cuerpo, no podemos esperarlo tampoco del cuerpo de Cristo. Y así como no es para nada ni el orden de Dios, y aún en el nivel secular, el orden normal y saludable para una familia que los miembros se vayan de la familia en condiciones inadecuadas, así tampoco puede ser en la familia de Dios. Porque eso en la vida secular, aún hablando fuera del campo espiritual, se le conoce como hogares disfuncionales. Cuando las personas por problemas no son capaces de mantenerse en su familia, o que hay problemas constantemente. Bueno, si nosotros entendemos qué es ser la familia de Dios, vamos a poder ser mejores como familia, vamos a poder ser mejores como hermanos, vamos a poder ser mejores como hijos de Dios. Así que ese es el tema que vamos a estar estudiando en esta noche. Y como usted se ha dado cuenta, el texto base que vamos a estar utilizando el día de hoy, adivinen en qué capítulo de la Biblia se encuentra. Hechos, capítulo 2. De ahí han venido todos los textos que se han llevado en esta clase de los miércoles. Ahora, una vez más voy a decir, la palabra familia, al igual que la semana pasada, la palabra discípulos no estaba en el texto. En este texto no aparece la palabra familia por ninguna parte. Usted no la va a encontrar. Pero eso es algo así como que yo le dijera, tiene un cascarón, tiene una clara, tiene una yema, viene de la gallina, ¿qué es? Es un huevo. Bueno, a través de este texto, usted y yo vamos a ver en estas palabras que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que nos las transmitiera a nosotros, vamos a poder encontrar a la familia de Dios, aunque ahí no dice familia de Dios. Vamos a leer el texto primero y luego vamos a hacer un par de preguntas y a tratar de ahondar un poquito en el tiempo que nos queda acerca de la familia de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 46. Ese es el texto que se nos asignó para este día. Así que vamos a ir por ahí. Vea lo que dice. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos, dice ahí, con alegría y sencillez de corazón. Esto es una descripción de lo que la familia de Dios hace. Y vamos a ver cómo en medio de todo esto se encuentra la familia de Dios. Primera pregunta que nos podemos hacer en esta noche: ¿quiénes son parte de la familia de Dios? ¿Quiénes participan de esto? Bueno, el texto nos lo dice claramente al puro comienzo. Si usted le pregunta a este texto, ¿quiénes son la familia de Dios? El texto le dice en el versículo 44, ¿quiénes? Todos, pero no termina ahí, ¿verdad? Si no serían todas las personas del mundo. Dice, todos los que habían creído. Y esto es muy importante porque acá se está utilizando una figura de lenguaje que se llama sinecdo, que está utilizando una parte por el todo del proceso para convertirse en un hijo de Dios. Pero esta palabra que está aquí en Hechos 2:44 es equivalente al proceso que se describe en Hechos 2:41. Vea lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra, los que otra vez, lleva un parafraseo semejante. Los que habían creído, ahora dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la familia de Dios, a la iglesia.
¿Quiénes son entonces esos que habían creído? No es solo personas que creyeron. Ah, yo creo en Jesús, pero no le obedezco, entonces soy parte de la familia de Dios. No. Aquí se nos muestra que esos que habían creído son los mismos que habían recibido la palabra, los mismos que se habían bautizado y los mismos que habían sido añadidos por el Señor, tal como usted lo puede leer en Hechos 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día, algunas versiones dicen a la iglesia, otras versiones dicen a los que habían de ser salvos. Así que vemos acá que esos son los miembros de la familia de Dios, los que habían creído, es decir, los que han recibido la palabra, se habían bautizado y el Señor los había añadido. Y esto no nos debe de sorprender. ¿Quién puede leer, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 10? Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Muchos qué? Muchos hijos a la gloria, ¿sí? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces las aflicciones de Jesús tienen que ver ¿con qué? Con llevar a los hijos a la gloria. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hacía como, por ejemplo, secularmente hablando, no cualquier persona es miembro de la familia Coto Umaña. Para que una persona sea miembro de la familia Coto Umaña, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tienen que ser hijos de Andrés Coto. Ah, no, mentira. Coto Sequeira. Estoy pensando en mis dos apellidos, ¿ve? Pero si dejamos el Coto Umaña, igual. Tendría que ser hijo de Gerardo Coto y de Lorena Umaña. Y si fuera la familia Coto Sequeira, tendría que ser un hijo de Andrés Coto y Jamie Sequeira. O una hija. No puede venir, ¿verdad? La hermana Norma y decir, ya, yo ahora soy la hija de ustedes, me tienen que dar un sostenimiento completo, pagarme mis estudios, mi comida, todo. ¿Por qué? Porque así no es como funcionan las cosas. No cualquiera es parte de la familia de Dios y eso vuelve esto algo exclusivo. Ahora, es exclusivo no porque Dios no quiera que las personas sean parte, pero sí porque el incorporarse a la familia está ligado estrictamente a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Vaya por favor al Evangelio según Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y usted se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pausa ahí. A los que le recibieron, a los que creen, otra vez ve la frase creen ahí, igual que en Hechos. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos, es decir, que no eran hijos y que fueron hechos hijos. Hoy en día está la frase de, todos somos hijos de Dios. Bueno, usted no puede ser hecho algo que usted ya es. Entonces ese texto estaría mal redactado ahí por el Espíritu Santo. Porque si ya todos son hijos de Dios, entonces ¿cómo alguien se va a convertir en algo que ya es? Muy bien. Entonces debemos de entender que podemos ser hijos de Dios, sí, en el sentido de ser descendientes de su creación, creación de sus manos, en el sentido físico, material, procedemos de Dios definitivamente. Pero ¿sabe qué pasa con lo material? Se queda en este mundo que va a ser destruido. Pero va a haber un momento donde los espirituales, las almas, los espíritus, van a ir a Dios para juicio y unos van a morar con Él en la casa de Dios. Recuerda Juan capítulo 14, donde Jesús dijo que Él iba a preparar moradas para sus discípulos.
Bueno, vamos a ir a la casa de la familia de Dios. En la mansión de mi Padre, muchas moradas hay, dice Jesús. Vamos a ir a la casa del Padre porque somos la familia. Pero van a haber otros que porque no fueron hijos espiritualmente hablando en esta tierra, no van a poder entrar en esa casa. Entonces vemos que el ser parte de la familia de Dios es algo en lo que uno se debe de convertir. No todos somos hijos de Dios en el sentido espiritual. En el sentido físico, sí, somos creación de sus manos. Pero en el sentido espiritual, que es el que permanece hasta la eternidad, Dios en su gracia, en su misericordia, no por nuestros méritos, Él nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que no lo éramos y fuimos convertidos en esto. Hay algunos que no lo eran y nunca lo van a hacer. Y hay algunos que no lo eran y sí lo van a hacer, aunque nos cueste creerlo algunas veces. ¿Qué dice el versículo siguiente? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Un momento ahí, no son de sangre, es decir, porque yo sea hijo de Lorena Umaña, que es cristiana y es hija de Dios, eso no me convierte a mí en hijo de Dios. Porque Milena es hija de Catherine y Jean Paul, eso no la convierte automáticamente en una persona que cuando crezca va a ser ya cristiana automáticamente. Es un proceso espiritual por el cual todos debemos de pasar. Claro, Milena en este momento es una niña y el reino es de los niños, eso está claro. Pero cuando ella sea una persona responsable por sus actos, ella no va a ser cristiana solo porque sus padres eran cristianos. Hay muchos que dicen, yo me crié en el evangelio, yo nací en la iglesia. Bueno, hay que revisar un poquito esas palabras, porque no es lo mismo crecer entre los miembros de la iglesia que crecer en la iglesia, porque si usted crece en la iglesia como un hijo de Dios, nunca tiene que convertirse en un hijo de Dios. Pero aquí dice que no es por voluntad de sangre. Luego dice, no es por voluntad de carne, es decir, no puede venir Jean Paul y decir, ok, Andrés, yo lo hago hijo de Dios a usted, es mi voluntad, así sea. No puede Jean Paul, lo siento. Vemos que Dios marca límites y entre esos límites se exalta la soberanía de Dios, su control sobre todas las cosas y especialmente en su familia. Después de carne, ¿qué dice? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni de voluntad de varón. No puede venir un presidente, no puede venir un pastor, un obispo, un papa y decir, te convierto, te declaro en hijo de Dios, esa es mi voluntad. No. No se hace de ese modo, no se compra, no se vende. Esto se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la única manera de entrar en esta familia. Así que por ese motivo es que esta es una familia muy exclusiva, porque no todas las personas están en la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Por eso prácticamente dice en el capítulo 3 Jesús que hay que nacer del agua y del espíritu. El nacimiento tiene muchas cosas que uno puede analizar, pero literalmente un niño cuando nace se encomienda en las manos de sus padres. Él no viene diciendo qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace.
Así es cuando nosotros crecemos y nacemos del agua y del Espíritu, sometemos nuestra vida, nuestra voluntad, la entregamos en las manos de Dios para que nos cuide. Ponemos nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras emociones en las manos de Dios para que las vaya forjando como un artesano, como un artista que Él es. Y cuando algo está en las manos de Dios, todo es hermoso. Vea nada más la creación que tenemos. Vea nada más cómo, siendo humanos, podemos gozar de tantas cosas buenas que no creamos nosotros, las hizo Dios. Y por eso son tan buenas. Así que vemos que ser parte de esta familia es algo que Dios quiere para todos. Si no, vea Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que para qué dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y quiénes eran los que habían creído en Hechos? Bueno, los de la familia de Dios, que leímos que también tiene que ver con que recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos. ¿Por qué? Porque ese es el orden de la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar para que los pequeñitos que vienen creciendo aprendan a tener una actitud humilde delante del Creador, para que cuando llegue el momento donde ellos puedan participar de esto, digan, sí, yo quiero la voluntad de Dios y no la mía para mi vida. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar en nuestros hogares, especialmente si vivimos con personas que no son cristianos, y ayudarles a que entiendan qué es esta familia tan especial y cómo Dios tiene un plan que en su voluntad nos añade, nos convierte en sus hijos. Porque cuando una persona no siente la necesidad de convertirse en un hijo de Dios, está en una zona de confort. Y muchas veces ese confort es engañoso. ¿Y qué dice la persona? Ya soy hijo de Dios. Y por eso es importante conocer quiénes son los de la familia. Vamos a ver también algunos otros textos. ¿Quién puede leer, por favor, Efesios 2:19? En Efesios 2:19 se hace uso de una frase muy interesante. Por eso la vamos a ir a leer. Si alguien llega ahí, me ayuda, por favor, con la lectura. Adelante, Cris. Nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. Eso es la iglesia. Somos ciudadanos ahora de los lugares celestiales. Recuerda también en Filipenses estudiamos de eso. Lo menciona acá también Efesios, pero ahora nos da este factor clave, la familia de Dios. Dios es el Padre que gobierna a sus hijos. Los hijos no gobiernan al Padre. Los hijos se sujetan a la voluntad del Padre y el Padre pone las reglas del hogar y es la cabeza del hogar, y así sucede en el reino celestial y así Dios espera que suceda en las casas de esta tierra, en los hogares. Pero vemos que en todo esto hay un principio, está la firma de Dios. Las cosas terrenales Dios las ordena de una forma en la cual podemos ahora entender también las cosas espirituales. Y somos entonces hechos miembros de la familia de Dios. No es un invento entonces del que hizo el currículum de esta clase. Vamos, inventémonos la familia de Dios, suena bonito. No, la familia de Dios es un término bíblico. Y hay algo que dicen por ahí, es que la familia no se niega. Bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de eso. ¿Quién puede leer, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2?
Capítulo 5, versículos 1 y 2. Normita, ¿qué dice? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pueden ver ustedes acá cómo para el bienestar de la iglesia Dios pone figuras del hogar, de la familia. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Cuál es la idea? El respeto, el valorar, el amor. Es que, por eso es que uno se siente tan bonito cuando regresa con la familia, cuando está en familia. Porque es que es algo bello que viene de Dios. Una hermana mencionaba ahora en las peticiones que encontró una familia. Yo decía, vaya, es el mismo tema que estamos hablando hoy. Hasta que se me prendió así una lucecita en mi corazón que yo decía, qué lindo que sin haber enseñado el tema, esta hermana ya va entendiendo lo que Dios ha puesto en su vida. De eso se trata esto, de crear relaciones. Por eso es que no podemos aislarnos unos de otros. Por eso es que no podemos abandonar la familia. Usted puede ver el hijo pródigo, claramente el mensaje central no es ese. Tiene que ver con que el pecador arrepentido puede volver a Dios y le va a recibir bajo un arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo se ve de primera instancia el hijo pródigo cuando toma sus pertenencias y se va habiendo tenido todo con el padre? ¿Cuál es el sinsabor que deja? Malagradecimiento, rebeldía, ¿qué más? ¿Más adjetivos entre la audiencia aquí? Falta de amor. Claro. ¿Y por qué se fue el hijo pródigo? Tenía en mente buscar otras cosas que según él iban a ser mejores. Y adivine qué, no eran mejores. Y así es igual en la familia de Dios. Podemos pensar que hay otros lugares, otras personas, pero no va a ser lo mismo que estar entre su familia con la cual usted va a pasar la eternidad. Esa familia bella, a eso que le podemos llamar hogar cuando estamos juntos. Y no porque sea una estructura, sino porque se siente esa calidez, donde a los mayores se les trata como a padres, a las más jóvenes como hermanas, como hermanos a los jóvenes, a las ancianas como a madres. ¿Por qué? Porque ese es el patrón que Dios espera entre la iglesia, un patrón familiar, 100% funcional. No puede ser la casa de Dios, la iglesia de Dios, una familia disfuncional, donde hay miembros que no se hablan, donde hay miembros que pelean. Incluso no lo llevemos a su extremo, donde hay miembros que no se conocen. Yo conozco a todos los miembros de mi familia, de la familia en la que crecí y de la familia en la que estoy ahora. Yo sé quién es mi hermano, quién es mi papá, quién es mi mamá, yo sé quién es mi esposa. Entonces, ¿cómo entre la familia de Dios, siendo el hecho que compartimos semana tras semana tras semana en actividades, en clases, en ágapes, en adoración, y muchas veces no sabemos quiénes son nuestros hermanos? Me sé el nombre tal vez, pero no sé qué les gusta, qué no les gusta. No me he dado el tiempo de conocer a esas personas. Pero aún así muchos dicen, es que me ha costado encontrar amigos en la iglesia. Y muchas veces es que no he buscado a los amigos en la iglesia. La familia de Dios debe de tratarse de esa manera. ¿Quién puede leer, por favor, Mateo 12, 49 al 50? Y ya casi volvemos al texto base.
No se preocupe que vamos a ir por todo eso. Si nos da tiempo. Ah, sí, ¿quién lo tiene? Mateo 12, 49, 50. Ajá. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow, eso es Jesús diciendo esas palabras. Imagínense a María y sus hermanos afuera y Jesús diciendo esto. Bueno, el mensaje que él está dando es claro. ¿Quiénes son los miembros de la familia de Dios? ¿Los que hacen qué? La voluntad, una vez más, no es información nueva. Simplemente está en otro contexto. Pero todo vuelve a que para ser hijos de Dios es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va en oír la palabra, recibirla, creerla, ser bautizados y ser añadidos por el Señor. Ese es el orden. No puedo primero ser añadido y ser hijo de Dios y luego bautizarme. No puedo primero ser hijo de Dios y luego creer. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es la voluntad de una persona que tenga trastornos o problemas en su sistema nervioso, en su cerebro, donde se le olvida cómo va el orden de sus cosas. Dios no tiene fallas en su cerebro, donde dice, ¿cómo era que yo agregaba a mis hijos? Bueno, si usted dice que es mi hijo, seguro sí. No. La voluntad de Dios, así como su palabra, permanece para siempre, porque la palabra de Dios refleja la voluntad de Dios. Así es como nos la ha dado a conocer. Y por supuesto, a través del Hijo también, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 18. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Ahora, no le hemos podido conocer en físico, pero aquí está el registro de las buenas noticias de cómo podemos ser hijos de Dios en los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Así que, muy interesante. Jesús identifica a sus hermanos, sus hermanas, a su madre. ¿En qué forma? ¿En cómo alguien es parte de esa familia haciendo la voluntad de Dios? Y vemos entonces que esto tiene que ver, esto es algo atemporal, es decir, esto no tiene que ver con la ley, fuera de la ley, siempre ha sido así, es parte de la familia de Dios haciendo la voluntad de Dios. Aquellos lo hicieron en el contexto de la ley bajo la cual estaban, ahora nosotros bajo la ley de la libertad en Cristo, pero sigue siendo la voluntad de Dios. En la continuidad del esquema, del plan de redención de Dios. Hermana Priscila levantó la mano. Yo siento que uno puede ser parte de una familia, pero no ser parte de esa familia. Porque, por ejemplo, cuando yo era adolescente, mis hermanas siempre me reclamaban mucho que yo a todo el mundo le decía que eran mis hermanas, ¿verdad? Y en ese tiempo ellas me hacían berrinche y me decían que es que yo a todo el mundo le decía que eran mis hermanos y que hermanas eran ellas. Y en su momento yo no lo entendía, porque realmente yo no estaba involucrada con mi familia en ese momento, obviamente la de mi sangre, como debía ser. Y realmente yo pensaba que todo el mundo era mi familia, pero estaba poniendo ese papel tan importante en personas que realmente no lo eran. Y igual creo que aplica ahorita con la familia espiritual. Muchas veces nuestras mejores amistades no están en la iglesia. Y yo creo que eso es peligroso. Yo puedo decir ahorita que mis mejores amigos son miembros de la iglesia y que mis tardes son con hermanos de la iglesia y que yo salgo con hermanos de... O sea, de hecho, los cumpleaños de nosotros, en ese caso, pues tomando ejemplo la vida de nosotros, son con hermanos de la iglesia. Y eso hace que usted sea parte de una familia, que usted se envuelva en esa familia. Un Cristian y Byron, que son de los más recientes, tal vez, o un Memo en haberse agregado a la congregación, ellos han sido parte de esta familia porque se han metido de lleno. Entonces creo que va mucho en que uno ponga de su parte para ser parte de la Claro, hay que poner de su parte para ser parte de la familia. Y ustedes,
casi que me hizo la introducción al punto que sigue. Así que si va relacionado a lo mismo, entonces déjeme dar el texto, y si lo que digo no es lo mismo que usted iba a decir, entonces luego lo volvemos a retomar. Ya sabemos quiénes son parte de la familia. Y ya usted se puede sentir privilegiado, bendecido, gozoso de que usted tiene un padre que nunca le va a faltar. Y ese padre es Dios, el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas. A veces decimos, para que Dios tome el control, su padre tiene el control de todo ya. No le pida a Dios que tome el control, Él lo tiene. Señor, para que te encargue, Él se está encargando ya de las cosas. Está bien pedir por esas cosas porque Él quiere que le pidamos. Pero recordemos quién es nuestro Padre. Como cuando uno crece y uno vuelve a ver en algunos casos al papá o esa figura del hogar que usted admira y usted ve cómo hace las cosas y se pone feliz. Y bueno, ese es su Padre Celestial, el que hace todo bien, el que nunca falta, el que nunca lo abandonó, el que siempre va a estar ahí para usted, el que si es tarde en la noche está cuidando de usted, que le ama, que daría todo, aún a su hijo, para que usted siempre esté en la presencia de Él. Ese es. Ahora vamos a ver cuál es el efecto, cómo se ve, cómo vive la familia de Dios. Y para eso, ahora sí, vamos a volver a nuestro texto principal de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Vea lo que dice aquí. Todos los que habían creído, ¿quiénes son esos? La familia de Dios. ¿Qué hacían ellos? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Algo interesante del idioma en que esto se escribe es que se escribe de una forma que indica continuidad en las cosas. Entonces permanecían juntos. No era que estuvieron y ya luego, no, ellos buscaban la recurrencia. Y cuando digo que tiene continuidad, no era que pasaban 24 horas, 7 días juntos, pero sí que era algo común, que volvían a juntarse, volvían a juntarse, volvían a juntarse. No era el patrón abandonar la familia. Ellos se mantenían juntos. Eso es importante, eso es bello, eso es bonito. Cuando las familias son unidas, el amor crece, el vínculo es más fuerte, es algo especial. Igual en la familia de Dios. Si nosotros pasamos tiempo juntos, nuestros vínculos crecen, nuestro amor permanece y es más fácil pasar el día a día cuando lo hacemos llevando las cargas unos con otros. Dicen, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Piensa en su familia una vez más. Piensa en el momento en que usted nació. El día que tenía un día de nacido. Cuando usted tenía un día de nacido, ¿cuánto había trabajado? ¿Cuánto dinero tenía? ¿Cuál había sido su primer salario? Pero aún así tenía su comida, tenía su ropa, tenía lo que necesitaba. Su papá seguro era la persona con más salario en esa casa. Tal vez alguno de sus hermanos trabajaba y algo ganaba. Pero al más pequeño o al primer bebé que vino o cualquiera que fuera su posición, los bienes de ese hogar se iban a destinar para que todos los miembros pudieran tener para sus necesidades. Y ese era el sentir de los primeros cristianos. Ellos no veían las cosas como suyas. Ellos veían las cosas como bendición de Dios para bendecir a sus hermanos. Esto no quiere decir que todos van a tener lo mismo.
Esto no quiere decir que ellos vendían todas sus cosas y se quedaban sin nada, porque eso es lo que algunos leen a veces aquí. Aquí dice que vendían sus propiedades y sus bienes. No dice que vendían todas sus propiedades y todos sus bienes. Y recuerde que habían personas que habían viajado de todas partes del mundo. Eso usted lo ve en Hechos, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Entonces habían venido personas con provisiones, algunos quizás más limitadas, y se quedaron hasta Pentecostés, y otros al ser añadidos a la iglesia siguen permaneciendo ahí en Jerusalén. Entonces, ¿qué hacen? No, nuestros hermanos están teniendo necesidad. Vamos a ayudarles si tenemos. Y entonces los que tenían más ayudaban a los que tenían menos y las necesidades eran suplidas. Así debe de ser en la familia de Dios. Ahora esto debe tener un equilibrio claramente, donde el que tiene mucho no puede aferrarse a sus bienes porque ama esos bienes más que a sus hermanos. Y también el que tiene poco no puede aferrarse a lo poco que tiene porque si lo gasta, entonces mejor me aprovecho de los hermanos que sí tienen. Porque muchas veces no es que necesito, pero es que me da miedo quedarme sin algo. Entonces mejor que me den. No, ese no es el propósito de la benevolencia. Es que las necesidades de los miembros estén satisfechas. Que nadie pase hambre. Que nadie se quede sin poder ir al trabajo si tiene un trabajo. Pero la idea es que no hayan necesidades, no volver a ver esos bienes como algo que yo puedo tomar para no gastar lo mío, ni tampoco estos bienes como algo que porque tengo más, ¿para qué le voy a dar a aquel salado que no tuvo? No. Es una familia. Imagínense todos viendo al bebé así en la esquina. De ahí no, ¿quién lo tienen haciendo después que nosotros? Que crezca y trabaje. No, ¿verdad? Los que tienen más ayudan a los que tienen menos. Y los que tienen menos van a ayudar también a los que tienen más. Y se va a luchar para que no hayan necesidades. Nos cuidamos. Hermanos, tenemos que cubrirnos la espalda unos a otros. Y si no es con bienes materiales, puede ser con conocimiento, puede ser con servicio, puede ser con compañía, con amor. Ahora, si usted tiene bienes y tiene amor, de las dos cosas. Si usted tiene bienes, amor y capacidad de servir, de todo junto. Y si usted tiene poco, no tenga vergüenza de pedir. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios está que como familia que somos, automáticamente el chip de cada uno de los miembros debe de ser, quiero ayudar a mi hermano en necesidad. Usted no va a ser nunca una carga. Usted no va a ser nunca una persona que va a ser vista con malos ojos, al menos no por aquellos que son verdaderamente espirituales, porque usted pide ayuda. Porque para esos que pueden ayudar, esa es la oportunidad de servir a Dios y ser como los hijos de Dios que aparecen en la Biblia. No podemos jactarnos de ser la iglesia de Cristo, una iglesia que es como la que usted lee en la Biblia, si cuando a la hora de ayudar nos duele la mano y el bolsillo y la billetera. No se puede así. Si podemos ayudar, hagámoslo con gozo, sabiendo que ya estamos en la familia de Dios, que no nos va a faltar nada, buscando primeramente del reino de Dios. Recuerda Mateo 6:33. Hay que buscar primero el reino y la justicia y todo lo demás que es añadido a través de la providencia de Dios, a través de la iglesia, pero hay que mantenerse. Así que ellos vendían las cosas y se cubrían la espalda. Así tenemos que ser nosotros, personas que con agradecimiento
nos ayudamos unos a otros. Y sigue diciendo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué interesante, porque esa perseverancia significa que ellos hacían esto constantemente. Se veían en el templo y luego se veían en las casas. Qué interesante. El templo era el lugar de adoración de muchos de ellos por años, así que era un buen punto de encuentro. Eso era una zona amplia donde las personas iban, era un punto muy bueno para evangelizar. Así que estas personas se veían en el templo y luego se veían en las casas otra vez. No se aburrían, ¿por qué? Porque como se decía ahorita, los mismos miembros de la iglesia eran la familia, eran los amigos, eran hermanos, así no como el título del apodo que algunos ponen, sino porque eran hermanos en Cristo, no con la sangre de las venas, pero sí con la sangre de Cristo que los había lavado de sus pecados. Por eso es que para mí es insólito que muchas veces fallamos donde estamos, es que después sigue el partido y tengo que irme rápido apenas termina el culto, no me quedo ni a la clase. No, el evangelismo hoy no, porque hoy sale la temporada 6 de Las Cosas Extrañas. Rápidos y Furiosos 25 lo estrenan hoy. Tengo que irme. Hermanos, la familia goza de la compañía, de estar juntos. Ellos se veían en el templo y se volvían a ver más. Cuando Jean Paul pasó su membresía aquí con su familia, yo le dije, Jean Paul, después de su esposa, usted va a ser la persona que más va a ver aquí en la semana. Y no me aburro yo de ver a Jean Paul, a veces más que la esposa. ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos familia, pasamos horas juntos. Este martes pasamos todo el día juntos, o el lunes, y se me hizo como nada. Cuando vi ya estaba Katy, Jean Paul, venga, recójame. Sí, ya va. Y esperó como media hora más. Pero ¿por qué fue tan fácil pasar todo el día? Porque somos familia. Yo entiendo ese vínculo que debo de tener con él. Entonces debemos de procurarnos, de compartir. Aquí se habla de ¿qué? De que comían ¿cómo? Con alegría. A veces hay que rogar para que alguien se quede en el ágape. Por dicha no es lo normal aquí en esta congregación, pero a veces pasa. Y es que detrás de esto hay un gran significado. No solo porque comían y porque lo hacían con alegría. Comer con alegría es fácil, pero ellos comían con alegría porque estaban juntos en ese vínculo familiar. Eso es lo que conlleva la alimentación. Un vínculo de unidad. Usted recuerda, creo que es allá en Apocalipsis, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 10, si no me corrige. Vamos a ver aquí en las notas. No lo tengo, pero creo que es Apocalipsis 3:10, donde Jesús viene y habla de que Él toca la puerta y si lo dejan entrar, Él va a ir y va a comer con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, comunión, intimidad, una relación cercana. Usted no come con sus enemigos. Usted come con la familia. Eso fortalece nuestro vínculo. Por eso lo seguimos haciendo, por eso disfrutamos esto, por eso si usted me quiere invitar a tomar café, no le cueste. Aumentemos nuestros vínculos. Me duele decirlo, pero a veces hay algunos de ustedes con los que no paso el tiempo suficiente.
Y porque eso es así, yo sé que también hay algunos de ustedes que no pasan el tiempo suficiente conmigo. Necesitamos hacer crecer esos vínculos. Somos familia, somos hermanos. Y para eso son estas clases, para que mejoremos. Está el otro ejemplo también por allá en 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 6, donde se habla que si hay alguno que se hace llamar hermano, que es borracho, que es esto, que es lo otro, con el tal aún, ni comáis. ¿Por qué es que no se puede comer? Porque la idea es que no se tenga ese vínculo de familia, de confianza, de cercanía, que sí se le da a la familia. Tengo 2 manos levantadas, ya casi vamos a pasar ahí. Nada más voy a comentar 3 cositas y doy el pase. Para los que les gusta tomar notas de curiosidades, de cosas ahí, la palabra sencillez de corazón. En el idioma que esto se escribe, la palabra es una palabra la que traduce sencillez, es una palabra compuesta, que es la palabra afelotes. A es una negación y felos se refiere a una piedra que hace tropezar. Entonces, como esto se está negando, la idea es en una piedra que haga tropezar. Así era como los cristianos compartían el pan con alegría, sin hacerse tropezar unos a otros. Ellos se ayudaban a crecer en la familia de Dios. Y así es como nosotros tenemos que vernos cada vez que nos reunamos, sin ser piedra de tropiezo, sin ser causa de que otro murmure, sin ser causa de que otro dude de su fe, sin ser un estorbo. Como dice acá, con sencillez de corazón. Un corazón simple, un corazón que no causa daño. Y finalmente, nada más para que anoten por ahí, está Mateo 19:29, que me gustaría que usted lo lea en su casa, que usted lo anote, y que cada vez que vuelva a ver a la iglesia como la familia de Dios, usted entienda que la familia en Cristo va antes que la familia en la sangre. Aunque suene duro de asimilar. Pero es duro de asimilar cuando no entendemos que es la familia de Dios. Cuando sí entendemos que es la familia de Dios, entendemos que aquellos que no son parte de esta familia es porque se rehúsan a la voluntad del Padre. ¿Recuerda cómo nos añadíamos? Es decir, esas personas no honran lo suficiente el sacrificio de su Señor. Esas personas no han llegado a comprender que para usted lo más importante es Dios y que usted está en agradecimiento por lo que Él hizo por usted. Y alguien que no valora ese tipo de cosas no puede tener una posición igual o superior que aquellos que sí aman lo que debe ser su prioridad en la vida. Y algunos dicen, bueno, pero es que eso es fanatismo. Y usted vuelve a ver la vida de esos que dicen que vivir así es fanatismo. Y no es una vida espiritual la mayoría de las veces. Pero detrás de la palabra fanatismo se escudan. ¿Para qué? Para decir el que está mal es usted, no yo. Pero la realidad es que no está haciendo la voluntad de Dios. Así que hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, esforcémonos para que siendo parte de esta familia de Dios, podamos así glorificar a nuestro Padre. Vamos a terminar la grabación. No sé si Normita todavía va a mencionar algo. Cristel también.